Muy buenas tardes. A nombre del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, el CICESE, les doy la más cordial bienvenida. También a nombre del equipo del Departamento de Comunicación, quien realiza la publicación electrónica todos@cicese, que este año está cumpliendo 14 años de publicación ininterrumpida. Para celebrarlo, hemos invitado a la periodista Telma Gómez Durán, quien nos va a presentar la conferencia ¿Por qué es importante contar historias con ciencia? Con ustedes, Telma Gómez Durán. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Telma. Gracias. Gracias, gracias por la invitación. Yo la verdad estoy más acostumbrada a estar de aquel lado que a estar de este. No se me da mucho estar de este lado, la verdad, y no me gusta tanto. Pero bueno, creo que el siempre compartir nuestro trabajo ayuda a que se entienda un poco más cómo es el trabajo de los periodistas y sobre todo a mí me permite hacer un análisis y una autocrítica de mi trabajo. ¿Está bien que me quede aquí o prefieren allá? Yo quisiera aquí porque voy a manipular algunas cosas de la computadora, entonces si no tienen ningún problema aquí me quedo. Y bueno, el título de lo que pretendo hablarles, y voy a empezar un poco con algo que dije en el taller que hace unos momentos terminamos, y que quizá ustedes se pregunten después de leer que pues más bien yo he estado haciendo más historias de tipo social, que qué tiene que hacer una periodista que ha escrito sobre migrantes, cuestiones culturales, medio ambiente, qué tiene que hacer aquí enfrente de ustedes hablando de ciencia y sobre todo en instituciones con este peso científico. Bueno, yo en lo personal me considero periodista así, sin ningún adjetivo, no me considero periodista científica, ni social, ni política, yo soy periodista y sobre todo soy reportera. Y desde mis inicios, sobre todo cuando empecé como reportera del periódico Milenio, conocí la ciencia, era mi fuente. Después de haber cubierto cultura, cubrí ciencia y la verdad es que me gustó muchísimo, tanto cultura como ciencia, y son dos áreas a las que siempre regreso, digo yo que son mis fuentes a las que regreso siempre a beber, porque me permiten empaparme de otras cosas, ver ángulos que no veo en otras áreas, y siempre es muy reconfortante y uno siempre aprende muchísimo, y si uno está, por lo menos yo si estoy en esta profesión es porque todos los días aprendo algo nuevo, y en esas dos áreas, bueno, siempre. Entonces, a partir del 2000, que es cuando yo empecé como reportera en Milenio, a cubrir temas de ciencia, siempre he tratado de que en mi trabajo la ciencia esté presente. Después de mi trabajo en Milenio, bueno, me fui especializando o yéndome más hacia el periodismo social, el periodismo que trata mucho de hablar con la gente, con las comunidades, de plantear problemas sociales de este país, y encontré que la ciencia me ayudaba muchísimo a contar esas historias. Y por eso a mí, lo que les voy a hablar, le puse ese título, ¿por qué hay que contar historias con ciencia? Y no le puse ¿por qué hay que contar historias de ciencia? Porque lo que yo he tratado de hacer a lo largo de los años que he trabajado como reportera es precisamente eso, que las historias que yo cuento siempre tengan un componente científico, o busque yo que tengan una mirada de la ciencia, que pueda tener datos, que pueda tener opiniones, que pueda tener estudios. Así está escribiendo historias como de niños que cometen crímenes de alto impacto. Y en especial traje esta historia, bueno, porque fue premiada en este Premio Nacional de Periodismo Científico, una historia que quizá a primera vista no parecería periodismo científico, y yo creo que no es tanto periodismo científico. Yo lo que abogo, como les digo, es que si uno va a escribir de política, que siempre piense cómo la ciencia, cómo los científicos pueden ayudar a nutrir nuestras notas. No solamente los científicos, hay que acudir a ellos como fuente para que nos hablen de sus descubrimientos, de sus hallazgos, de su trabajo. Creo que la ciencia nos permite entender nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y que la mirada científica es muy importante para entender la sociedad en la que vivimos. Entonces, con esa idea, les voy a contar esta historia. Bueno, ustedes sabrán o habrán escuchado el caso del niño que en la ciudad de Cuernavaca fue detenido por los marinos
y que tenía un niño de 15 años, que además en su caso se violaron todos los derechos posibles y por haber, no se actuó con ninguna ética ni de parte de quienes lo detuvieron ni de parte de los periodistas que le hicieron las primeras entrevistas. Un niño de 15 años apodado el Ponchis, que era acusado por la Marina de ser sicario, de haber torturado y de haber asesinado. En las primeras entrevistas al niño se le muestra detenido por los marinos antes de abordar un avión, porque iba a San Diego con su hermana. Al niño en muchas imágenes se le muestra la cara del chavo, cosa que está prohibida en manuales de ética periodística, está prohibido que se muestre el rostro de menores de edad, si no hay consentimiento de los padres. Así estemos haciendo un reportaje de los derechos de la infancia, si no hay consentimiento no podemos mostrar el rostro de un menor de edad. Y sobre todo cuando se trata de menores que son acusados de algún delito. Bueno, ahí en algunos casos sí se pixelió la imagen, pero era muy poca, casi todos mostraron la cara del niño. Segundo, al niño se le acusó sin que se le hiciera un juicio. De entrada ya todos sabíamos que el niño había asesinado, que había torturado, pero no hubo antes un juicio. Se le juzgó por los marinos y por los mismos medios que hablaban de este niño sicario, lo cual también viola todos los derechos de los infantes, pero también de las leyes mexicanas e internacionales, de que uno, la justicia tiene que demostrar que uno es culpable, y para eso debe haber un juicio. En su caso no se siguió. Además, los marinos permitieron que compañeros periodistas le hicieran preguntas de inmediato. Le preguntaban qué sentía cuando mataba, cuando torturaba, el niño no sabía ni qué contestar y bueno, estuvieron difundiendo videos que supuestamente salieron de su celular. Cuando en el periódico que trabajaba hasta el año pasado en el Universal nos enteramos de esta historia y esta historia fue construida con el editor del periódico, no es solamente un mérito mío, sino que es un trabajo en equipo, hablábamos de este caso y decíamos cómo lo vamos a abordar, cómo vamos a trabajar esta historia. Ahora, hago referencia en historia porque a mí me gusta pensar que en periodismo nosotros contamos historias que son reales, no ficticias, historias que nos permiten mostrarle a la gente un periodismo que busca una imagen más humana, un periodismo que busca contarse mejor, escribirse mejor y que tenga un mayor impacto. Entonces, estábamos pensando qué historia hacer alrededor de este chico, alrededor del fenómeno de los chicos sicarios, llamados sicarios, que tampoco no es como el término, o es este lenguaje que ha sido un lenguaje promovido y un lenguaje utilizado por las policías de este país y que nosotros hemos adoptado como ciudadanos. Pero bueno, estábamos pensando qué hacer. Y entonces con el editor, ¿alguien me puede ayudar a...? Con el editor dijimos, bueno, de lo que se ha escrito de ellos es contar su historia, hablar del sicariato en general, pero veamos si hay alguna investigación científica que haya tratado sobre estos chicos. Y mi tarea fue, en primer lugar, buscar papers, buscar investigaciones que se hayan hecho sobre esto, sobre todo en países que lo han vivido, como Colombia. Encontré que había algunos estudios, que había algunos acercamientos de sociólogos y con eso empecé a trabajar. Cuando decidí que me iba a enfocar a la parte del cerebro de estos chavos es cuando encontré precisamente un estudio, pero que hablaba sobre todo de asesinos, de adultos de alto impacto, que hacía un estudio de qué pasaba en personas que torturaban o personas que habían violado o que eran asesinos seriales. Entonces dije, bueno, pasará lo mismo, y mi pregunta fue, ¿pasará lo mismo en el cerebro de un adulto que en el cerebro de un niño? Y sobre todo, mi pregunta principal fue, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué estamos viviendo en este país y nos estamos encontrando con historias de este tipo? Y creo que ahí es donde mi experiencia al cubrir temas científicos me permitió verlo desde ese enfoque, decir, bueno, a verlo, quiero ver desde el enfoque científico, contarlo desde ahí, desde la voz de los estudios que se han hecho. Entonces, bueno, quisiera
contarles como parte de cómo, eso fue como el inicio de cómo se empezó a gestar este trabajo. Y empecé una búsqueda de neuropsicólogos, de neurólogos, de psiquiatras que hayan trabajado con adolescentes. Encontré muy pocos en el país. Encontré uno en la UNAM, que es como la más famosa, Feggy Ostrowski, una investigadora de la UNAM que se ha dedicado a trabajar con asesinos, que hizo un libro incluso y una investigación muy profunda de Juana Barraza, la mujer que asesinó a varias personas de la tercera edad, y que en el momento en que la entrevisté y la busqué estaba haciendo precisamente un estudio con personas que habían trabajado con los cárteles de la droga, con sicarios. Ella fue como mi primer acercamiento y seguí buscando, y resulta que a los psiquiatras, a la gente del Instituto Nacional de Psiquiatría que consulté, a otros, la mayoría me decía que no había estudios tan específicos en esta población, sobre todo en chavos, en jóvenes, en adolescentes, que no los había. Y encontré un investigador, preguntando de científico en científico, y que ellos, bueno, fulanito, creo que ha hecho algo, y me dijo, no, yo no lo hice, pero creo que aquel, hasta que encontré uno que me dijeron, recientemente en un congreso llegó un investigador que presentó resultados. Ya lo busqué, lo encontré afortunadamente, y es un psiquiatra que trabajó en Estados Unidos con población de chavos que habían asesinado a sus padres o que habían cometido violaciones. Y en México él trabajó un tiempo en los centros para adolescentes, y su trabajo en el momento en que lo entrevisté era atender a agentes de la Policía Federal que tenían un alto impacto por lo que habían vivido, ¿no? Bueno, mi pregunta ahí también era cómo acercarme a este niño, a Edgar, sin yo repetir los patrones que se habían hecho otras notas, sin señalarlo porque no había sido juzgado. Cuando yo me acerqué, él apenas empezaba su juicio, sin señalarlo, sin estigmatizarlo y sin violar esta parte de derechos, que eso es algo que a veces pocas veces se habla del periodismo, que es algo que comentábamos allá, que también incluso cuando se escribe de periodismo científico hay que tener muy presente la ética. Como científicos, veo que algunos de aquí, ustedes son investigadores, yo creo que eso es algo que tienen muy claro, los que son estudiantes de periodismo, que ojalá y se vayan con este mensaje de que a veces es algo que no se nos enseña en las escuelas, la ética periodística, pero que es algo fundamental y que siempre tiene que estar acompañándonos en nuestro trabajo. Y para eso necesitamos conocer los derechos, conocer leyes, conocer qué como periodistas podemos nosotros estar violando. Porque con una nota que escribamos mal, con un dato que pongamos mal, podemos arruinarle la vida a alguien. Entonces, nuestro trabajo tiene consecuencias, así como también la de los investigadores tiene consecuencias, la de los periodistas también la tiene. Y a nosotros a veces no se nos lleva a juicio, ¿verdad? Pero sí podemos causar daños en reputación, en la imagen de una persona, etcétera. Bueno, digamos que ya que empecé a adentrarme en el universo del cerebro, porque para esto también tuve que entrevistar y leer cosas sobre el funcionamiento del cerebro, y que tuve las entrevistas con los especialistas, empecé a leer también mucho sobre cómo se van gestando relaciones entre los adolescentes. Me encontré que había muchos estudios, que eso es algo que también no se toma en cuenta en el periodismo científico, que había muchos estudios desde la visión sociológica, antropológica, de qué va generando la violencia en una sociedad, en un individuo, cómo la violencia se va cultivando. Muchos estudios que se han hecho en Ciudad Juárez, sobre todo, que es una ciudad que ha servido como de experimento para muchas cosas. Bueno, pues para el tema de ciencias sociales, ahí se han hecho muchísimos estudios. Y al último decidí ir con el niño, pero no precisamente entrevistarlo a él. Mi decisión fue ir al centro donde estaba recluido y hablar con la gente que lo estaba atendiendo. Edgar estaba al cuidado, está en un centro en donde convivía con chavos que
habían cometido igual crímenes de alto impacto como él, sobre todo secuestradores, había 2 asesinos, había que ya estaban juzgados, chavos que estaban por violación y chavos que estaban por haberse robado una torta en el mercado. Es un centro de atención a adolescentes que está afuera de la ciudad de Cuernavaca y que bueno, muestra mucho como cuál es la realidad también de los jóvenes en este país. Porque además la mayoría son chavos que vienen de familias desintegradas o de colonias populares, excepto los 2 secuestradores. Los 2 secuestradores venían de familias con recursos económicos y que iban en escuelas de paga y además tenían excelentes calificaciones los chavos. Entonces empecé a entrevistar a la gente que trabajaba ahí, que son los maestros, las psicólogas, y a Edgar solamente lo veía de lejos, un poco conociendo su comportamiento. Entonces, bueno, esta historia que les estoy presentando es lo que busca como decir, bueno, la ciencia nos puede ayudar a entender o a darnos claves o a ponernos a pensar qué es lo que está sucediendo con esta sociedad. La ciencia no solamente se trata de desarrollos tecnológicos, de nuevas tecnologías, de nuevas curas para enfermedades. La ciencia también nos permite a entender quiénes somos, cómo somos, hacia dónde vamos. Solo les voy a leer la entrada de este texto. Cuando le piden que escriba su nombre, solo traza unas cuantas líneas que dicen algo así como Edgar, no más. Cuando le preguntan su fecha de nacimiento, responde 16 de diciembre, pero duda si fue en 1996 o 1997. Desde el 2 de diciembre de 2010, día en que los soldados lo detuvieron en el aeropuerto de Cuernavaca, el país se enteró que le decían el Ponchis y muchos comenzaron a llamarlo el niño sicario. Edgar espera la sentencia del juicio que se le sigue por homicidio de 6 personas, secuestro y transportación de drogas en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes de Morelos, donde le enseñan a leer y escribir. Edgar solo sabe contar hasta 10. El primer día de clases en el centro donde ahora vive, el maestro Guillermo González le preguntó, ¿cuánto es 6 más 4? El adolescente miraba al techo, al piso. Un compañero de aula le ayudó. A ver, aquí tiene 6 cabezas y acá 4. ¿Cuántas son? Edgar contestó, son 10 cabezas. Casos como este son cada vez más comunes. Son historias de niños sicarios, como se les bautizó en Colombia en los 90. En México que se comenzó a hablar de ellos a partir de 2006, cuando en Nuevo León detuvieron a Rosalío Reta, entonces de 17 años y con ciudadanía estadounidense. Rosalío aseguró que recibió entrenamiento de los Zetas desde que tenía 13 años. Ahora cumple una sentencia de 30 años por homicidio en una cárcel de Estados Unidos. ¿Por qué alguien que apenas está dejando la infancia puede torturar y asesinar como si se tratara de un videojuego? Los científicos están en busca de respuestas. Las que han encontrado reafirma la vieja frase, infancia es destino. Sentencia que de tanto escucharla suena obvia, pero la realidad muestra que no se toma en serio. Entonces, esta es como mi introducción al texto. A partir de aquí ya me voy con las explicaciones que me dan los científicos, con lo que dicen los estudios, y que me van demostrando que infancia es destino, que un cerebro de un niño que no recibe los cuidados adecuados, que no logra tener y desarrollar la empatía en los primeros meses de nacido, es un cerebro que se vuelve incapacitado para sentir empatía por otro, es un cerebro que no puede reconocer cuando una persona está sintiendo dolor, felicidad, que no puede reconocer esos rasgos, porque nunca tuvo esa oportunidad de conocerlo. Y mi intención no era como justificar el por qué él había cometido eso. No, la ciencia, creo, desde mi experiencia como periodista, te ayuda a tener una gama más amplia de explicaciones a fenómenos. Esto es un fenómeno social y para mí la ciencia me estaba dando claves de por qué estaba ocurriendo. Y lo que me sorprendió más fue encontrarme con estudios, como les decía, de Ciudad Juárez, hechos por un equipo de sociólogos, que ellos se fueron, su misión de estos sociólogos fue recorrer varias colonias populares de Ciudad Juárez, cuando empezaban más o menos los feminicidios allá. Y lo que encontraron y alertaron en ese entonces, les estoy hablando que esos estudios que encontré eran más o menos de los años 90, en ese entonces ellos encontraron que en Ciudad Juárez estaba viviendo un fenómeno
de abandono de los niños y de los adolescentes y de los infantes. Ellos decían que como en las maquiladoras no había guarderías, no había estancias infantiles, las madres, que además la mayoría eran migrantes, llegaban a las ciudades, tenían hijos, se iban a trabajar todo el día y dejaban a los niños solos, todo el día, así absolutamente todo el día. Muchos casos se encontraron de niños amarrados, porque el Estado se preocupó por tener fuentes de trabajo, pero no se preocupó por tener todo un sustento social que permitiera hacer familia, educar hijos, tener escuelas, tener guarderías, y pues las consecuencias, decían los sociólogos en los 90, eran que íbamos a tener generaciones de chicos que no habían tenido una enseñanza de valores, y no hablo de valores religiosos, sino valores de familia, una enseñanza de ayuda al otro, de solidaridad, etcétera. Lo que ellos encontraron es lo que yo después encontré cuando empecé a ver los casos y las historias de chicos como Edgar, que de acuerdo con los científicos, pues son chicos que su cerebro sí tiene una afectación por el contexto social en el que se desarrollaron. Entonces, bueno, esa es una historia que quería presentarles. Hay otra, que es una muestra de cómo creo que el periodismo debe hacer sinergia y puede hacer sinergia con la ciencia. Cómo el periodismo debe voltear a ver a los científicos y debe de tenerlos como fuentes fundamentales, de cómo se debe de escribir historias con ciencia, historias en donde se vea, se ayude a entender el ahora, el pasado y el futuro. Y bueno, aquí, esta es otra historia que también mi intención fue hacer eso, no tratar de separar, y creo que ese es un gran error que se comete en los medios de comunicación, que separamos y ponemos solamente periodismo científico y ahí metemos todas las notas que tengan que ver o que tengan como fuentes y entrevistados a los científicos, cuando los científicos deberían de estar presentes, creo yo, en casi todas las áreas, en las secciones del periódico. Esta tiene que ver con el asunto del alcoholismo, que en México, como ustedes bien saben, hay un problema de alcoholismo juvenil muy fuerte. Los doctores están, bueno, los que están dedicados al estudio de adicciones están alertando que hay una generación de chavos que ya ahorita bajó la edad, el consumo empieza a partir de los 10 años, pero hay una generación de chavos que están ahorita entre los 13, 14, 15 años que ya tienen un problema de alcohol fuerte. Y esto, bueno, no va a traer, además de que trae problemas inmediatos, va a traer problemas a futuro. Entonces, bueno, este caso que es también una historia social, un problema social, dije, bueno, aquí qué sabe la ciencia y qué ha hecho la ciencia sobre esto. Me fui a buscar a los científicos y ellos me empezaron a dar explicaciones de qué puede ocurrir en el futuro, y por eso hago énfasis de que la ciencia nos ayuda a eso, a explicar nuestro mundo, a explicar nuestra sociedad y a decirnos y alertarnos de qué es lo que va a suceder en un futuro. Aquí lo que ellos ven o prevén, los investigadores, es que en unos años más, cuando estos chicos cumplan 30 años, vamos a tener problemas de salud fuerte y ellos van a tener afectaciones en memoria, sobre todo en asuntos de memoria y de aprendizaje, porque hay una afectación cerebral también. Como verán, bueno, a mí me encanta hablar del cerebro y me gusta muchísimo conocer el asunto del cerebro, y es un área en donde me he metido tratando de enlazarla con otros. Ahora, como no quisiera que esto fuera nada más un monólogo de mi parte, y como mi intención es tener un diálogo, pues sí quisiera que si tienen preguntas podamos hacerlas. Veo que es un público, escuchas, heterogéneos, y pues bueno, aquí estoy a su disposición, si tienen alguna duda. Sí. Algo de los ninis, no, yo no lo he hecho, pero lo han hecho algunas compañeras. Si escucharon, hay una organización que se llama Periodistas de a Pie, que es un grupo de periodistas que no solamente ya hay de la Ciudad de México, empezaron en la Ciudad de México, y que ellas han tenido una preocupación por hacer talleres, hacer una capacitación profunda del periodismo,
y que en ellas, una de ellas sí ha hecho trabajo sobre el fenómeno de los ninis. ¿Conoces Monterrey? ¿Sí? ¿Sí sabes el número de generaciones que hay de delincuencia? No, no sé las cifras, pero sí sé el problema que existía desde el asunto de las bandas, o de los, no le llaman bandas en Monterrey. Ciudades No, perdidas. ajá. Y los programas, lo que conozco son los programas de los chavos que están tratando de sacarlos de asuntos de violencia. Pero estamos hablando ahí que son generaciones ya, estás hablando que el bisabuelo, el abuelo, el hijo, el nieto. ¿Tienes idea de esa estadística? No. No, y esas son estadísticas que uno tiene que buscar como periodista en la ciencia, en quiénes están estudiando esto. Creo que eso es un punto débil del periodismo mexicano, el nada más irnos, y lo comentábamos en el taller, que la mayoría de los periodistas, de los periódicos sobre todo, solamente consignan declaraciones, y hay un periodismo de dijología, que lo único es que replicamos lo que dice el político, el funcionario, sobre todo, el empresario, y lo consignamos con singular alegría, sin cuestionarlo, sin rebatirlo, y lo único que a veces hacemos es transcribir esas declaraciones. El hacer eso, lo único que hace es un periodismo, desde mi punto de vista, muy débil, endeble, que no colabora a realmente la función del periodismo, que es ayudar a una sociedad a que se entienda como tal, ayudar a darle herramientas para exigir incluso derechos, a informarla sobre todo. Con dar declaraciones de políticos no estamos informando realmente. Creo que sí tenemos como una deuda en ese sentido de ir por quienes tienen ese conocimiento, y que los científicos a su vez también sí tendrían que estar como más involucrados en divulgar ese conocimiento que tienen, en acercarse más a los medios. Obvio que si los medios no los buscan, pues ustedes tampoco los van a buscar, ¿verdad? Pero sí creo que hay una responsabilidad de ambos, tanto de periodistas como de investigadores, en hacer una divulgación del conocimiento que nos permita tomar decisiones a los ciudadanos. Que eso es la ciencia, eso nos ayuda a tomar decisiones, y el periodismo también, esa es una de su misión, ayudar a sus lectores a que tomen decisiones. ¿Allá primero y luego acá, o ya tiene el micrófono? Okay. Me gustaría saber, el lenguaje científico es, desde mi punto de vista, bastante complejo de comprender desde mi formación, ¿no? Entonces, ahora me gustaría saber qué opinas tú del uso de los infográficos, de imágenes, de la cuestión audiovisual, para lograr explicar esos mensajes que, pues, para la sociedad son un poco complejas, yo diría, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, el lenguaje científico es difícil, pero no imposible de entender. Y ahí nuestra labor como periodistas es realmente prepararnos para tener las herramientas y entenderlo. La labor de los científicos también es un poco ayudarnos a entenderlo, porque bueno, hay científicos que toda su vida le han dedicado a un solo tema y son especialistas en ese tema. Nosotros como periodistas sí debemos de tener un bagaje cultural, científico, amplio, tenemos que estar súper informados, leer muchísimo para tener más elementos, para contar estas historias. Ahora, los infográficos creo que son una muy buena herramienta, pero creo que la mayor herramienta, el problema que yo veo con los infográficos, que sí te ayudan a sintetizar, y eso a los científicos a veces les gusta mucho, y yo también a veces no, porque creo que hacen eso, que un tema lo sintetizan demasiado, con el afán de que la gente lo entienda, pero también hay que entender que la gente no es tonta, y a veces nosotros lo queremos tratar como tontos. Tenemos que tener la capacidad para escribir historias en el espacio que tengamos, historias profundas, que no se queden solamente en la superficie, que den los elementos para que la gente pueda entender. Y estos elementos solo sirven como información complementaria, que no sean el centro, que desafortunadamente cada vez van más para allá por el asunto de internet, de los portales, de los argumentos de la falta de espacio, que desde mi punto de vista es un argumento no válido, porque tú vas a países como Alemania y te encuentras 20,000 revistas de todo, científicas no se diga,
de todos los temas. Entonces ahí es cuando dices, a ver, hay una crisis del impreso. Entonces, espero haberte contestado. Sí. Gracias por la plática, es muy aleccionadora. Has dado en varios puntos, ¿no?, que son conflictos que creo que son muy fuertes. Uno de ellos, y podríamos estar hablando de eso todo el día, es el nivel de crueldad que se ha desatado en la sociedad mexicana, ¿no?, en los últimos 10 años. Lo asociamos a la guerra del narco, en realidad tiene unas causas sociales que tú las has apuntado muy bien, viene de atrás, ¿no? Pero ahora el país tiene que lidiar con eso, ¿ok? Y ahí es donde, bueno, ese es un tema, ¿no?, y está enlazado con el otro tema que creo que es otro gran conflicto. ¿Qué es la prensa? ¿Cuál es la responsabilidad de la prensa? ¿Ok? Y ahí me refiero, uno tiene que vender el periódico, y eso son noticias que prendan la atención del público, ¿ok? Entonces hay un periodismo que atrae y atrapa esas noticias y las presenta, si quieres, en el extremo, ¿no?, de una forma amarillista. Y luego está esta otra versión que tú estás diciendo, que dice, el periodismo tiene que informar, el periodismo tiene que educar, pero la educación no atrae, no es de pago, ¿ok? Yo solamente voy a querer estar informado cuando tenga que tomar esa decisión, ¿ok? Y yo el conflicto que veo en la prensa en estos momentos es ese desdoblamiento, sobre todo en un país como México, ese desdoblamiento entre las noticias que impactan de entrada y que atraen la atención, porque eso es algo atrayente, y por otro lado la educación, la información. El informar de cómo funcionan las cosas, eso es muy costoso. Okay. ¿Tú cómo lo ves como periodista? Sí, yo en México veo un problema que venimos arrastrando desde hace ya varias décadas, por lo menos 80 años, de un periodismo que se formó en un régimen que alentó un periodismo de declaracionitis, lo alentó, lo estimuló, porque es un periodismo que le conviene, porque no es un periodismo crítico. Ahora, el gran problema que también tenemos en México es que la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo impresos, y lo vemos mucho más notorio en los estados, son medios que pertenecen a gente que está dentro del poder, al alcalde, al del partido, al terrateniente que ha dominado la zona durante todo el tiempo. Entonces hay un conflicto de intereses ahí bien fuerte, porque entonces lo que menos van a querer es cumplir con esa función de informar y de que la prensa sea el perro guardián de un estado. Afortunadamente, Internet ahí tiene una función enorme, porque gracias a estas nuevas tecnologías se han creado otros medios independientes que en México empiezan a surgir, ya hay por ahí algunos intentos que permiten romper este vicio. Tú no, en un periódico en donde el dueño es el alcalde o donde el dueño es el compadre del presidente, tu margen de acción como periodista, aunque tú como reportero tengas las mejores intenciones de cumplir con esta función social, de informar, de educar, etcétera, pues obviamente que tu margen de acción va a ser menor. Eso por un lado. Por otro, al final, bueno, pues sí, son negocios. Los periódicos son negocios. El New York Times, el Washington Post, periódicos que han hecho su función de perro guardián, son negocios y que han funcionado. Entonces yo sí creo que un buen periodismo también funciona y que un buen periodismo puede vender, y como ejemplo de eso les menciono un caso que está en Estados Unidos que se llama ProPublic, que es una iniciativa de periodistas de investigación estadounidenses que cuando fue toda la crisis financiera en Estados Unidos y que muchas de estas empresas, grandes periódicos, tuvieron que liquidar personal, a los que liquidaron fueron a los reporteros de investigación, porque les costaba mucho dinero mantener a alguien que tenía que dedicar 6 meses en hacer un reportaje de profundidad, de investigación. Estos periodistas lo que hicieron, fundaron una organización, recibieron fondos de ya ven que en Estados Unidos abundan los ricos que dan dinero para causas, entonces uno de ellos les dio dinero a estos periodistas que él admiraba, fundaron ProPublic, y lo que hacen es que ellos, por ejemplo, si un periodista quiere hacer un reportaje sobre
las consecuencias que tiene la contaminación de petróleo en el Golfo, pone su propuesta en el portal, dice yo para hacer este reportaje necesito tanto dinero, y ciudadanos, lectores que están interesados en que sí se haga ese reportaje pueden donar desde $1 hasta 10, hasta 1000. Y esas iniciativas son cada vez más frecuentes para hacer documentales, para hacer reportajes, para hacer periodismo de investigación. Empezaron en Estados Unidos, en países como Estados Unidos, pero ahorita ya hay en varios lados iniciativas así. Yo creo que tenemos que empujar hacia eso, pero para empujar hacia eso lo tenemos que hacer todos, no solamente los periodistas, porque también la gran tragedia de México es que la sociedad no ve la utilidad de los periodistas, y es una consecuencia de esta dijología, desde mi punto de vista, de que los periodistas, y eso en las escuelas todavía nos lo siguen vendiendo, que somos el cuarto poder, y no la creemos, y actuamos como si fuéramos el cuarto poder, y se nos olvida que nuestro trabajo está con la sociedad, no con el poder. Entonces, esta desvinculación de la sociedad, creo que una de las consecuencias que ha tenido es que a la sociedad no le importe o no se inmute cuando matan a un periodista. Y pues, mataron a un periodista, pues es un ciudadano más. ¿Por qué me voy a inmutar como sociedad? Porque no se ve representada en sus derechos ahí, porque no ve la utilidad de la prensa. Entonces, desde mi punto de vista, esa es una de las explicaciones por qué somos uno de los países con más periodistas asesinados o desaparecidos y no pasa nada, bueno, ni siquiera los dueños de los periódicos accionan sobre eso. Entonces sí los periodistas tenemos mucho trabajo por dignificar nuestra profesión, porque creo que también está muy devaluada, por dignificar nuestro trabajo, por ganar nuestro respeto. Creo que hay una generación de periodistas que lo están haciendo, creo que hay medios que lo han hecho, que han luchado para mantenerse en eso, pero también sí creo que la sociedad tiene que exigir una mejor prensa, exigirles a los periódicos, a la radio, a la televisión, un mejor periodismo. ¿Sí? Acá también quieren la palabra. Arturo, estudiante de posgrado. Yo quiero hacer una pregunta un poco diferente a la tendencia que han estado haciendo. En su experiencia, algunos tips para entablar la comunicación del científico con el periodista, como en su experiencia, ¿qué tips podría dar? Número 1, prepararte, aceptar tus debilidades, tu ignorancia, y a partir de eso, estudiar. Si yo sé que voy a entrevistar a un físico atómico, me pongo a estudiar. A Internet ya te permite entrar y llegar más preparado a tus entrevistas. Conocer al científico que voy a entrevistar, no llegar a preguntarle, bueno, ¿y usted qué es? ¿No? ¿Y qué estudia? ¿No? Saber qué está haciendo, documentarme sobre su trabajo. Nosotros vamos con los científicos y con nuestras fuentes a que ellos nos den información, nos están dando también parte de su tiempo. Hay que ser respetuosos con eso, llegar a tiempo a las citas, tener nuestro cuestionario, llevar nuestras preguntas bien pensadas y aceptar que cuando no entendemos, aceptarlo y decir, oiga, perdón, no entendí, explíquemelo con manzanitas. Hay quien sí lo va a hacer y hay quien te va a decir que no, pero uno tiene que decirlo, hablarlo, no pensar que ya lo entendiste todo y cuando llegas a tratar de escribir la nota resulta que entendiste nada y escribes algo que al otro día el científico te está buscando para recordarte todos tus ancestros, ¿no? Y yo les decía en el taller que algo que yo he hecho cuando realmente me he enfrentado a temas científicos que no entiendo o que se me complica demasiado es que le envío el texto al científico con la condición de que nada más me señale los errores en términos científicos, no en mi estilo, no en mi estructura, sino en la parte científica, ¿no? Si estoy explicando un término científico y que lo estoy haciendo mal, tiene todo el derecho de decirme, a ver, no, eso no es. Y me ha funcionado muy bien. Me ha funcionado. Y bueno, ya uno después con los años lo que vas teniendo es fuentes, científicos, que ya sabes que puedes recurrir a ellos para despejar dudas.
Ahorita ya viene para acá. Hola. Hola. Por ejemplo, ahora sería al revés mi pregunta. A los científicos, ¿cómo nos podrías o qué tips nos podrías dar para divulgar la ciencia? Ujú. Cuando hablas de divulgar la ciencia es que tú estás interesada en escribir tus propias historias. Okay. Bueno, uno, leer cómo lo han hecho otros. Siempre aprender de otros es buenísimo. Entonces, ubicar quiénes son divulgadores que a ti te gusten, que tú digas, me gusta su estilo, me gusta cómo está armando la historia, y entonces uno aprende imitar ese estilo. Pensar, y bueno, primero definir a quién te vas a dirigir. Si tu divulgación va a ser a tus pares, obvio que vas a utilizar un lenguaje hacia tus pares, tus científicos, pero si tu divulgación va a ser para gente que no es científica, siempre pensar en ellos. Pensar que tus textos los tienen que entender desde la señora que está vendiendo flores hasta un científico de otra área. Ponerte en el lugar de los otros, leer tu historia y tú misma ser autocrítica y decir, a ver, aquí no estoy siendo muy técnica, aquí como yo ya domino el tema, a lo mejor pienso que todos lo dominan, y no, pero sobre todo leyendo otros divulgadores, leyendo cómo lo hacen en otras partes. En Argentina yo he leído divulgadores que son muy, muy buenos. En España, aunque ahorita con la crisis, están también en crisis de periodismo científico fuertísimo, muchos están viniendo para acá, pero sobre todo eso. Considerando las características que tienen específicamente los medios en México, ¿en dónde consideras que se pueden contar mejor las historias con ciencia? ¿En revistas que son pocas especializadas, en los menos suplementos que hay en diarios, en televisión, en radio, en internet con todas las nuevas tecnologías que pueden aplicar ahí, en medios universitarios, en pocos centros de investigación? ¿En dónde sería el mejor sitio? Okay. Aquí hago el énfasis, historias con ciencia o historias de ciencia. Las historias con ciencia yo creo que deberían publicarse en todos lados. O sea, ¿qué son estas historias? ¿Qué son estos reportajes, estas notas, simples notas, en donde siempre podemos tener la opinión del científico? No olvidarlo, no, porque lo que ocurre es que siempre los medios tradicionales recurren a los científicos cuando está el tsunami, cuando está cuando el Popocatépetl empieza a hacer toda su fiesta, entonces es cuando salen los vulcanólogos de este país a hablar. Mientras no sucede eso, nadie se entera que en este país los hay, ¿no? Entonces, no, siempre podemos llevar esas historias con ciencia a los medios. Ahora, historias de ciencia, yo también creo que el asunto es cómo las contamos, que es lo que vimos en el taller. Para lograr tener como más espacios, también nosotros tenemos que experimentar formas diferentes de contar las historias científicas. Y la meta sería que pudiéramos tener espacios en todos lados. Pero eso es picar piedra uno también, buscar esos lugares. Hola, soy nuevo en esto de la divulgación científica, así que a lo mejor mi pregunta es un poco obvia. Para a un científico o un investigador que trabaja en un área, pero le gusta también la divulgación científica, ¿qué tan posible es que se dedique a ambas cosas, como decía la joven de atrás? Porque usualmente me dicen que o te dedicas a un área completamente a la investigación o al área de divulgación, que como son muy complejas ambas áreas, pues como que usualmente los investigadores se dedican a un tema y tienen a alguien que le hacen el trabajo de divulgación, pero ¿es posible que una persona se dedique a ambas áreas, aunque sea periodismo narrativo o cómo está la cosa? Mira, es que ahí ya hay que hacer la diferencia. Una cosa es divulgación y otra cosa es periodismo narrativo, además. Si tú quieres ser periodista narrativo, te exige mucho tiempo, y especializarte requiere tiempo, como en todo, ¿no? Si realmente quieres ser un buen periodista narrativo, pues tu energía y tu enfoque tienes que enfocarlo allí. Si quieres ser científico, obviamente que tu visión va a ser ahí. Ahora, los científicos y yo conozco científicos que son muy buenos en su área y que también se dedican y tienen un espacio para divulgar y que lo hacen maravillosamente bien, y sobre todo
que ellos lo que buscan es divulgar con públicos que saben que después pueden ser futuros científicos, con los niños. Entonces, yo creo que sí puedes hacer ciencia y divulgación. Ciencia y periodismo narrativo, así como el que estuvimos viendo, ahí sí no estoy tan segura. A mí me surgió una inquietud, sobre todo porque estabas hablando del periodismo y conciencia y de los fines del trabajo científico en México. Y creo que los científicos estamos en una cosa entre la espada y la pared, porque tenemos exigencias como el CONACYT, que es nuestra única fuente, que quiere que hagamos ciencia para revistas internacionales, que no necesariamente son los problemas que se tienen que resolver en México. Por otro lado, me acuerdo de los desdenes que vino a hacer aquí Romero Hicks a decir que la ciencia no servía para nada porque no estaba resolviendo problemas de pobreza, injusticia y demás. Entonces, yo creo que en esta interacción hay que de alguna forma traer a la luz pública y discutir cuál es la verdadera función de la ciencia, a qué realmente se tienen que dedicar los científicos lo obvio que ves en los países que se hace buena ciencia es que los científicos se dedican a lo que ellos quieren hacer. Y creo que con ese tipo de ciencia, mucha de tu investigación sería mucho más fácil de hacer. ¿Por qué no están investigando en alcoholismo en adolescentes? Porque nadie lo va a pagar. ¿Por qué no están estudiando el desarrollo del cerebro? Porque nadie lo va a pagar, aunque a lo mejor hay gente que sí quiere hacerlo. Entonces yo creo que aquí hay una buena oportunidad de abrir una discusión pública de cuál es el papel que debe desarrollar la ciencia en México, no cuál es el papel que nos dicen que tenemos que hacer, y ahora va a estar más complicado porque tenemos el CONACYT y vamos a tener la Oficina de Presidencia de la Ciencia. Entonces yo creo que es un buen momento para abrir ese diálogo entre los periodistas y los científicos de cara al público. Sí, estoy totalmente de acuerdo y además digo, yo cuando hablo de historias con ciencia, no toda la ciencia va a entrar obviamente y además yo sí creo que toda la ciencia es necesaria para este país como la cultura, que son dos pies que debe de tener una nación. Sin cultura y sin ciencia creo que está cojo un país totalmente y cuando hablo de ciencia también meto ahí tanto la ciencia aplicada, que muchas veces es la discusión para los recursos, de que si tú vas a hacer teoría solamente y no vas a hacer aplicaciones, entonces no te doy dinero, ¿no? Desde las matemáticas o la física aplicada hasta las ciencias sociales, que muchas veces tampoco luego se consideran como ciencias, ¿no? Como científicos. Entonces, sí creo que al hacer historias con ciencia, obviamente que vamos a buscar más algunos. Quien se dedique ya totalmente al periodismo científico tiene que tener su abanico abierto y amplio para tocar desde la teoría, matemática y física, hasta cuestiones de aplicación, y ahí sí tiene que entrarle a la ciencia, hacer periodismo de ciencia, contar historias de ciencia. Y sí creo que estas discusiones de cuál es la función de un científico tienen que estar no solamente ahorita en esta coyuntura, sino siempre, porque es lo mismo que el periodista, si la sociedad no ve para qué le funciona, para qué sirve, porque es mucho en términos de utilidad, ¿no? ¿Para qué sirve un científico? ¿Para qué sirve un músico? ¿Para qué sirve un pintor? ¿Para qué sirve un periodista? O sea, si la sociedad no tiene como los elementos claves, creo que todos tendríamos que estarnos preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí para que la sociedad no se entere que es importante que un país tenga científicos, artistas, pintores, escritores, periodistas? Sí. Así como una última vuelta a esto no es difícil ver en el New York Times y en muchos periódicos mundiales, en primera plana, algún descubrimiento científico. Todavía tengo que ver en alguna primera plana de algún periódico mexicano o de una revista, algo que haya hecho un científico mexicano o un descubrimiento científico a nivel mundial. No, creo que los mismos editores no entienden el papel de la ciencia en nuestra vida. Y por eso en el taller hace rato decíamos que tendríamos que invitar cada vez más a los editores, y esa es una discusión que quienes estamos como reporteros, digo, ahora yo tengo un papel doble, soy editora de una revista, pero también no he dejado, y yo espero nunca dejar de ser reportera, pero en todos los talleres y cuando se habla de periodismo y de ciencia y demás,
decimos que los que tendrían que venir a estos talleres y estas pláticas deberían de ser los editores, los directores de los periódicos, porque si en este país existe un analfabetismo científico en general, dentro de los periódicos es mucho más evidente en quienes toman decisiones de qué va a ir en portada o qué no. Es clásico que nada más se le da portada cuando resulta que unos físicos mexicanos estuvieron participando en el CERN y ya son parte del Príncipe de Asturias, ¿no? Entonces ahí sí, cuando un científico se va a la NASA, ahí sí. Pero cuando hacen, o sea, los científicos están produciendo todo el tiempo cosas que podrían irse a portada. Pero es un asunto sí de ignorancia y de consecuencia de este analfabetismo científico. Buenos días. Yo tengo una pregunta. Pues ha habido un debate pues que siempre se retoma con continuidad, y es que, por ejemplo, bueno, yo soy biólogo, ¿no? Y me dedico a la divulgación de la ciencia también, con parte de mis actividades, y por lo mismo me relaciono con muchos compañeros que son comunicólogos, periodistas y demás, y ellos siempre comentan que regularmente no se da, y continuando con lo que estabas exponiendo anteriormente, ¿no? Que no siempre se le da espacio a los temas realmente de ciencia como tal, porque la gente no los lee. Entonces muchas veces los editores como que quieren utilizar eso como justificación de que pues el periódico debe de tener lo que la gente debe de vender. Pero también platicando con mucha gente y todo lo demás, ya tienen contacto más cercano con la comunidad, mucha gente dice, es que no nos dan los temas que queremos leer, y una de dos, o no consumimos la televisión, la radio, los periódicos locales, o tenemos que estarnos conformando con lo que nos están dando, ¿no? Incluso hay gente que cuando quiere ver temas de ciencia ignora completamente los medios nacionales y está consumiendo las revistas internacionales que están haciendo en Estados Unidos, que dice, por ejemplo, España sobre la ciencia en México y demás, porque se adolece mucho, ¿no? ¿Cuál es tu posición con respecto a este debate, ¿no? De que realmente es porque los periódicos consideran que no hay un público que realmente le haya interesado todavía, o es porque la gente... No, yo creo que sí hay un gran interés en la ciencia, y eso lo demuestran y con cifras, que en México entre las 10 revistas más vendidas, desafortunadamente las primeras más vendidas es TV Notas y TV Novelas, pero después de esas, pero entre las 10 está National Geographic, está Cuo, muy interesante, que quizá no sean como la mejor forma de divulgar el conocimiento científico, pero eso te muestra que sí hay una curiosidad y un interés de la gente por esos temas. Creo que el desdén que hay en los periódicos por los temas científicos tiene que ver con esto que hablábamos a partir de la pregunta de allá atrás, de cómo se ha formado la prensa en este país, que es una prensa que se creyó el asunto del cuarto poder y entonces se comporta como cuarto poder, y con su interlocución la hace solamente con los otros poderes, con los políticos y con el poder económico. Porque si tú te fijas, la mayoría de los periódicos tienen un montón de espacio dedicado a temas políticos, que yo digo, ¿eso lo lee la gente? O sea, realmente eso, seamos, más allá de que si uno sigue las grillas políticas o no, pero realmente eso se lee, eso, pues no creo. O sea, no creo que, si hacemos una encuesta, no creo que saliera entre las mejores ranqueadas. Y donde yo he visto, observado eso, si ustedes van a la página de internet del Universal, tiene una cosa que dice las más leídas. Hagan, por simple curiosidad, vayan a observar eso cuando se da una noticia internacional científica. Como un eclipse, por ejemplo, y está de las más leídas. Pero también, por ejemplo, cuando fue lo del CERN, lo de la partícula llamada la partícula de Dios, esa nota estaba entre las más leídas. Entonces sí hay un interés de la ciencia. Regreso a lo que vimos en el taller, también depende de mucho cómo lo contemos, o sea, si escribimos de política, de ciencia, de deportes o de cultura en una forma aburrida, la gente no nos va a leer, ¿no? Entonces, sí, creo que es el que no esté más presente la ciencia en los medios es
por cómo se han formado los medios, por este analfabetismo científico y porque tampoco, que ese es un mensaje para los estudiantes de periodismo, porque tampoco hay muchos colegas que realmente le quieran entrar al periodismo científico y es un campo enorme, de verdad. O sea, ahí tienen ustedes mucho que hacer y no le quieren entrar porque es más fácil ir, poner la grabadora y reproducir lo que dice un político, a ir y sentarse y entrevistar y tener un debate intelectual y esforzar a las neuronas a que entiendan un discurso científico, ¿no? Entonces, es también un asunto de que falta gente interesada. El otro día estábamos en la mañana contando a los compañeros que llevan años en las fuentes de ciencia y son bien poquitos, muy poquitos. ¿Qué opinas de que el científico deba acercarse a las instituciones? En nuestra escuela hay una escuela la Facultad de Ciencias de la Comunicación, bueno, de Ciencias Sociales, ¿no? Pero hay una escuela, entonces el científico también debe acercarse, ¿no? a buscar esas alternativas, porque, por ejemplo, a mí me gustaría trabajar la cuestión esta documental, pues, esta parte de la ciencia, ¿no? Y me late, me conmueve, entonces yo, desde mi punto de vista, yo también pienso que el científico debe acercarse, ¿no? Digo porque creo, o sea, los científicos, como dijo, tienen que hacer ciencia. Nosotros como periodistas somos los que tenemos que ir en búsqueda de esas noticias, de esas historias. Hay científicos que lo que les interesa más es hacer relaciones públicas, que obviamente sí van y lo que menos hacen es ciencia y son muy conocidos porque tienen un poder de seducción para los medios y cualquier cosa científica que pase en este país, a los primeros que entrevistan son a ellos, porque han hecho un rollo de relaciones públicas, pero su interés es otro. Los científicos tienen que hacer ciencia, nosotros los periodistas somos los que tenemos que ir a buscarlos. Sí, pero eso ya es chamba tuya y tarea tuya de que vayas y busques al científico y que tú hagas tu trabajo que te corresponde, ¿no? Sí, esa es no el científico, entiendo, o sea, si va a haber disposición del científico para ayudarte, depende cómo se lo plantees, esa es una cosa que uno va aprendiendo en el camino. Buenas tardes. Hola. Una pregunta, ¿cómo el periodismo maneja o cómo debe manejar el hecho de que las explicaciones que vienen de la ciencia en la mayoría de los casos son provisionales y parciales y que están sesgadas por recursos, por instrumentación y por interpretaciones de los mismos científicos? ¿Me puedes repetir tu pregunta? La pregunta es cómo este periodismo maneja ese hecho, o sea, porque que el científico no dice la verdad, o sea, no dice la verdad de la realidad, ya hace nuestra interpretación y tiene ciertas limitaciones y ciertos sesgos. Si es que entendí bien, bueno, mira, nuestra función como periodistas es siempre valorar que lo que estemos informando sea la verdad, por eso recurrimos a estas fuentes, por eso tenemos que contrastar fuentes, sobre todo cuando son temas polémicos. Cuando es un hallazgo y sentimos que ese hallazgo pues no es el tan hallazgo como se anuncia, que de repente en México luego llega a suceder, que resulta de, descubrimos tal cosa y es la primera vez en México que se hace y resulta que no es cierto, que ya lo hicieron en Australia, en Dinamarca o en otro lado, ¿no? Ahí es donde entra el ojo del periodista especializado en ciencia, porque él ya debe de tener como también más información y más radar. Y siempre hay que estar contrastando y valorando información. El periodismo, el periodista siempre debes de confiar en tus fuentes, pero también poner en duda todo. De hecho, por ahí hay un dicho que nosotros tenemos que dudar a veces hasta de lo que nos diga nuestra madre, ¿no? Siempre tenemos que estar dudando. ¿Está abierto? Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, más bien yo sí tengo una pregunta última, pero más bien quiero comentar, no sé, a mí me ha tocado pues mucho tiempo, ¿verdad? Ya con la edad que tenemos,
estar viendo noticia de periódicos, ahorita que tenemos la ventaja del internet. Y yo lo que le digo a mis alumnos que trabajo con jóvenes, les digo, ahorita estamos somos muy afortunados que los periódicos siempre tienen alguna información científica. Yo opino diferente a usted. En internet, tú buscas cualquier página de internet y también ustedes, si en todo lo que viene ahí, tiene alguna información científica. Es lo que observa, que eso antes no sucedía mucho tiempo atrás. Y por no echar guayaba aquí al periódico local, ¿no?, que es el Vigía, yo realmente vuelvo a diferir, diferir con ustedes. Veo, por ejemplo, ellos publican el oleaje, ¿verdad? El oleaje de tal periodo a tal periodo. Ellos publican también, información científica que se emite, por ejemplo, hay tal contaminación en las aguas, en tal altura del oleaje, en tal altura de la playa. Siempre hay alguna información científica que se dé. Bueno, y ya sí, una última pregunta es, porque tengo una duda. ¿Ha estado usted dando conferencias en Inahue? ¿Una conferencia en Inahue? No he dado conferencia y sí, yo sí creo que igual sí hay información científica, pero por ejemplo un termómetro que nos muestra de cómo no hay tal interés es que en México todas las secciones de ciencia, suplementos de ciencia en periódicos nacionales, no conozco en periódicos locales, pero en periódicos nacionales desaparecieron. Hay una Reforma tiene una pequeña sección, Jornada tenía una página que era Ciencia y Salud, el Universal tiene lo de Proyecto UNAM, que solamente sacaron los proyectos UNAM, de repente sí tiene los lunes un apartado y una página dedicada, pero yo sí creo que una sección de ciencia, un suplemento científico como los suplementos culturales y que los existieron en algún momento en este país, sí deberían de estar más presentes. Ok. Sí. Gracias. Nosotros somos una escuela de posgrado. Alguna vez discutiendo con compañeros proponíamos la idea de hacer que nuestros estudiantes, como un requisito de egreso, tuvieran que escribir un pequeño ensayo sobre los resultados de su investigación, pero enfocados al público general. Un ensayo que podría publicarse en el periódico si se puliera lo suficiente o en alguna revista. Es complicado y algunos de mis colegas me vieron feo porque pues los estudiantes apenas tienen tiempo de hacer sus tesis como para todavía tener que hacer esto. Tú como periodista, ¿qué opinas? ¿Crees que es viable, factible? ¿Sería interesante hacer que los estudiantes de manera obligatoria tuvieran que hacer este ejercicio? No sé si de manera obligatoria, pero sí creo que sería un gran ejercicio, sobre todo porque ayudaría a sacar el conocimiento científico de su nicho que luego está. Y que muchas veces los mismos científicos son los que promueven y alientan ese nicho. Me explico más. Creo que el asunto de difundir el conocimiento y sobre todo cuando se trabaja en instituciones públicas que reciben recursos públicos, que sí debe de haber como un compromiso y que es ya es una opción que cada uno como individuo, como ciudadano tomará de ese conocimiento que yo estoy generando, ese conocimiento que yo tengo, divulgarlo y sacarlo de la academia. Creo que sí es un compromiso personal, creo que ayudaría mucho a los estudiantes, pero incluso desde mi punto de vista creo que ayudaría hasta para soltar la pluma, porque ahora que estoy como editora me ha tocado científicos que quieren divulgar, que quieren publicar sus historias en la revista, y hay algunos que son buenísimos científicos pero no saben comunicar, no saben ya explicar en el papel, y hay otros. Hay un físico del Instituto de la UNAM, de Física de la UNAM, que a mí me sorprendió realmente porque lo hizo mejor que varios periodistas. Habló de una cosa, además de las dimensiones ocultas, ¿no? Entonces, con todas las teorías y los trabajos de Einstein y todo lo que se ha hecho, y un tema que es denso, que yo digo que es para clavados, para gente que está muy clavada en este asunto lo va a seguir, pero él hizo que realmente varios en la redacción que no tienen conocimiento mínimo de física se interesaran
por leer por lo menos hasta la mitad del artículo. Lo cual dije, oh, es un logro esto. Y él nos busca mucho, porque él tiene ese impulso de comunicar y de sacar la parte teórica de la física, que la gente lo entienda. Pero creo que sí es una postura personal que ayudaría. Yo creo que sí, no sé si obligatorio, por eso decía que no sé si obligatorio, porque hay quienes sí tienen más facilidad al escribir y hay quienes no, pero sí que puede ser algo opcional y alentarlo a que se haga, y alentar que los científicos pues comuniquen, que compartan el conocimiento. Por aquí una última pregunta. Bueno, la verdad me gustó mucho tu plática. Yo soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación y igual tomas puntos muy importantes pues sobre lo que está pasando en nuestro país, pero mi pregunta a nosotros como jóvenes que nos gusta esta carrera es si se puede hacer este cambio de el periodismo con ciencia y de ciencia, si es muy difícil y cómo lo podemos hacer nosotros como jóvenes que vamos comenzando en este camino del periodismo. Sí, yo creo que sí se puede hacer, que se debe de hacer, si queremos realmente colaborar a dignificar lo que yo decía, dignificar nuestra profesión. Y lo primero que les diría es acérquense más a hablar del periodismo, a leer sobre el periodismo, y no caigan por el camino fácil de solamente hacer notas con dijónimos, ¿no? Dijo, señaló, mencionó, comentó. Piensen que ustedes al final, o sea, si uno estudia esta carrera, es para también tener un asunto crítico, un análisis, una capacidad de análisis, no para reproducir. No necesitaría estudiar una carrera profesionista para solamente reproducir declaraciones, ¿no? Cualquiera que pueda más o menos usar una grabadora, teclear en la máquina lo podría hacer. Entonces, si nosotros estamos estudiando una carrera profesionista es porque tenemos que ambicionar algo más. Y sobre todo, que lo tengan muy consciente, porque después uno cuando entra a trabajar, se compra el cuento de que ya estoy en un medio, de que mi nombre sale, sobre todo cuando uno es reportero, de que ya, me están firmando, y el ego periodístico es así, sale mi nombre y uno se lo presume a todo mundo, ¿no? Aguas con eso, porque entonces eso te empieza a quitar tu sentido autocrítico. Y sobre todo cuando ustedes estén en posiciones de decisión dentro de los medios, cambien estas cosas que estamos hablando aquí. Cuando sean editores, cuando lleguen a dirigir un medio. Ustedes como chavos ahora tienen un montón de oportunidades que en mi generación, yo tengo 40 años actualmente, que en mi generación no teníamos, que era crear nuestros propios medios en internet. Ustedes ya no dependen solamente de que les den trabajo en un periódico. Ustedes pueden crear su propio medio. Obvio que va a ser difícil al principio en la parte económica, que esta es una carrera de resistencia también, ¿sí? Pero si uno realmente quiere el periodismo, te apasiona y demás, pueden hacer eso, creen sus revistas. Si quieren hacer su rollo periodístico en la parte científica, hagan su revista científica. Si quieren hacer periodismo deportivo, hagan el mejor periodismo deportivo y crean no imiten lo que hacen, que desde mi punto de vista el periodismo deportivo es pésimo en este país. No imiten eso, propongan cosas nuevas. No piensen que porque funciona mercantilmente es lo mejor, ¿no? Y lean qué están haciendo, o sea, no se centren nada más a lo que pasa en México o a lo que pasa con los medios nacionales, que desafortunadamente somos muy centralistas en este país, ¿no? Vean qué están haciendo en otros países. Argentina está haciendo muy buen periodismo, Perú está haciendo muy buen periodismo, Colombia. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué medios están creando? Entonces, eso. Y esta profesión es de curiosos, estar todo el tiempo, cuando uno ya se le termina la curiosidad, ya mejor hay que jubilarse. Gracias. Gracias, muchas gracias.